Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo uno de los invitados le dijo: «Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios». Jesús le respondió: «Un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados: «Vengan, todo está preparado». Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo: «Acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes». El segundo dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes». Y un tercero respondió: «Acabo de casarme y por esa razón no puedo ir». A su regreso el sirviente contó todo esto al dueño de casa, y éste, irritado, le dijo: «Recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos». Volvió el sirviente y dijo: «Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar». El Señor le respondió: «Ve a los caminos y a lo largo de los cercos, e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa, porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús aparece hoy en un banquete. Qué íntimo, qué intenso, qué profundo debe haber sido compartir estos momentos con el Señor. Tanto así que hoy un hombre espontáneamente se pone de pie y le dice: «Dichoso el que coma en el banquete de tu reino». Como decir: oye, qué gran dicha sería que este gran banquete no acabe nunca, que dure para siempre esta comunión contigo. Creo que esto expresa el anhelo profundo que está en el corazón de cada uno de nosotros, ese deseo de estar con el Señor, de vivir para siempre en comunión con Él. Pero Jesús va a aprovechar para lanzar una advertencia. Este deseo tan grande que tenemos de estar en comunión con Él, de banquetear con el Señor, de celebrar con Él, contrasta sin embargo con nuestra actitud, porque una y otra vez ponemos excusas que nos parecen muy razonables para rechazar, para dejar para más tarde la invitación que Jesús nos hace. Lo dejamos a un lado y preferimos otras cosas en vez a Él. Hoy el Señor nos está invitando a priorizar. Nuestra mayor preocupación debe ser encontrarnos con Él, porque quizá en la vida tenemos que atender muchas cosas que son urgentes, pero no olvidemos que solo una es importante, que tantas cosas urgentes no nos hagan olvidar lo esencial, lo que de verdad vale la pena, que es vivir cada día más en comunión con el Señor. Hoy hemos aceptado venir a su banquete. Cuando estamos en la mesa de la Eucaristía, estamos participando de la mesa del Señor. Aún no es el banquete eterno, pero en la Eucaristía ya estamos pregustando esa dicha. La Eucaristía ya es esa comunión con Dios que se nos da por adelantado. Aquí ya no tenemos por qué pasar hambre, porque se nos da el pan en abundancia. Pidámosle al Señor que nos ayude a acrecentar nuestra piedad, nuestro amor a la Eucaristía, que no haya excusas para no acercarnos con fervor a recibir a Jesús, que podamos decirle también al Señor, como el hombre del Evangelio, que esta comunión no se acabe nunca, Señor, y que así, nutridos de ti, podamos ser como ese árbol que está plantado junto a las corrientes de agua y que jamás se marchitan sus hojas. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santoral. Santa Ángela de la Cruz. María de los Ángeles Guerrero González, religiosa y fundadora de las Hermanas de la Cruz, canonizada como Santa Ángela de la Cruz. Santa Isabel. Isabel, madre de San Juan Bautista, era pariente, quizá prima de la Virgen María. Isabel pronunciará las famosas palabras: «Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre», cuando es visitada por la Virgen, añadiendo: «Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte de Dios». San Zacarías.
Zacarías, padre de San Juan Bautista, era sacerdote en el templo de Jerusalén. Tras la aparición del arcángel Gabriel, perderá el habla por su débil fe, hasta que menciona el nombre de su futuro hijo, Juan el Bautista. Comentarios, meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Benedicto XVI. Homilía. El fracaso de Dios en la misa con los obispos suizos, 7 de noviembre de 2006. En el mensaje del Evangelio vemos de nuevo el fracaso de Dios. Los primeros en ser visitados se excusan y no van. La sala de Dios se queda vacía. El banquete parece haber sido preparado en vano. Es lo que Jesús experimenta en la fase final de su actividad. Los grupos oficiales autorizados dicen no a la invitación de Dios, que es el mismo. No acuden. Su mensaje, su llamada, acaba en el no de los hombres. Sin embargo, tampoco aquí fracasa Dios. La sala vacía se convierte en una oportunidad para llamar a un número mayor de personas. El amor de Dios, la invitación de Dios, se extiende. San Lucas nos narra esto en dos fases. Primero, la invitación se dirige a los pobres, a los abandonados, a los que nadie invita en esa misma ciudad. De ese modo, Dios hace lo que escuchamos en el Evangelio de ayer. El Evangelio de hoy forma parte de un pequeño simposio en el marco de una cena en casa de un fariseo. Encontramos 4 textos. Primero, la curación del hidrópico. Luego, las palabras sobre los últimos puestos. Después, las enseñanzas de no invitar a los amigos que se lo pagarán invitándolo a su vez, sino a los que realmente tienen hambre, los cuales no podrán pagárselo con una invitación. Por último, viene precisamente nuestro relato. Dios hace ahora lo que dijo Jesús al fariseo. Invita a los que no poseen nada, a los que realmente tienen hambre, a los que no pueden invitarlo, a los que no pueden darle nada. Entonces viene la segunda fase. Sale de la ciudad a los caminos e invita a los vagabundos. Podemos suponer que San Lucas, con esas dos fases, quiere dar a entender que los primeros en entrar a la sala son los pobres de Israel, y luego, dado que no son suficientes, pues la sala de Dios es más grande, la invitación se extiende fuera de la ciudad santa, hasta el mundo de los gentiles. Los que no pertenecen a Dios, los que están fuera, son invitados para llenar la sala, y seguramente San Lucas, que nos ha transmitido este Evangelio, ha visto en ello la representación anticipada mediante una imagen de los acontecimientos que narran después en los Hechos de los Apóstoles, donde sucede eso precisamente. San Pablo siempre comienza su misión en la sinagoga dirigiéndose a los que han sido invitados en primer lugar, y solo cuando las personas autorizadas rechazan la invitación y quedan solamente un pequeño grupo de pobres, sale y se dirige a los paganos. Así, el Evangelio, a través de este itinerario constante de crucifixión, se hace universal, abraza a todos, llegando finalmente hasta Roma. En Roma, San Pablo II llama a los jefes de la sinagoga, les anuncia el misterio de Jesucristo,
el reino de Dios en su persona. Pero las personas autorizadas rechazan la invitación y Él se despide de ellas con estas palabras: bien dado, que no escucháis. Este mensaje se anuncia a los paganos y ellos lo escucharán. Con esa confianza se concluye el mensaje del fracaso. Ellos lo escucharán. Se formará la iglesia de los paganos, y se formó y sigue formándose. Durante las visitas ad liminia, los obispos me refieren muchas cosas graves y duras, pero siempre precisamente los del tercer mundo. Me dicen también que los hombres escuchan y vienen, que también hoy el mensaje llega por los caminos hasta los confines de la tierra, y los hombres acuden a la sala de Dios, a su banquete. Así pues, debemos preguntarnos, ¿qué significa todo eso para nosotros? Ante todo, tenemos una certeza: Dios no fracasa. Fracasa continuamente, pero en realidad no fracasa, pues de ello saca nuevas oportunidades de misericordia mayor, y su creatividad es inagotable. No fracasa porque siempre encuentra modos nuevos de llegar a los hombres y abrir más su gran casa, a fin de que se llene del todo. No fracasa porque no renuncia a pedir a los hombres que vengan a sentarse a su mesa, a tomar el alimento de los pobres, en el que se ofrece el don precioso que es el mismo. Dios tampoco fracasa hoy, aunque muchas veces nos respondan no. Podemos tener la seguridad de que Dios no fracasa. Toda esta historia desde Adán nos deja una lección: Dios no fracasa. También hoy continuará nuevos caminos para llamar a los hombres, y quiere contar con nosotros como sus mensajeros y sus servidores. Precisamente en nuestro tiempo constatamos cómo los primeros invitados dicen no. En efecto, la cristiandad occidental, o sea, los nuevos primeros invitados, en gran parte ahora se excusan. No tienen tiempo para ir al banquete del Señor. Vemos cómo la iglesia está cada vez más vacía. Los seminarios siguen vaciándose. Las casas religiosas están cada vez más vacías. Vemos las diversas formas, cómo se presenta no tengo cosas más importantes, y nos asusta y nos entristece constatar cómo se excusan y no acuden a los primeros invitados, que en realidad deberían conocer la grandeza de la invitación y deberían sentirse impulsados a aceptarla. ¿Qué debemos hacer ante todo? Debemos plantearnos la pregunta: ¿por qué sucede precisamente eso? En su parábola, el Señor cita dos motivos: la posesión y las relaciones humanas, que absorben a las personas hasta el punto de que creen que no tienen necesidad de nada más para llegar totalmente su tiempo y, por consiguiente, su existencia interior. San Gregorio Magno, en su exposición de este texto, trató de ir más a fondo y se preguntó: ¿cómo es posible que un hombre diga no a lo más grande que hay, que no tenga tiempo para lo más importante, que limite a sí mismo toda su existencia? Y responde: en realidad nunca han hecho la experiencia de Dios, nunca han llegado a gustar a Dios, nunca han experimentado cuán delicioso es ser tocados por Dios. Les falta este contacto y, por tanto, el gusto de Dios. Y nosotros solo vamos al banquete si, por decirlo así, lo gustamos.
San Gregorio cita el salmo del que está formada la antífona de comunión de la liturgia de hoy. Gustad y ved, gustad y entonces veréis y seréis iluminados. Nuestra tarea consiste en ayudar a las personas a gustar, a sentir de nuevo el gusto de Dios. En otra homilía, San Gregorio Magno profundizó aún más la misma cuestión y se preguntó: ¿cómo es posible que el hombre no quiera ni tan solo probar el gusto de Dios? Y responde: cuando el hombre está completamente ocupado con su mundo, con las cosas materiales, con lo que puede hacer, con todo lo que es factible y le lleva al éxito, con todo lo que puede producir o comprender por sí mismo, entonces su capacidad de percibir a Dios se debilita, el órgano para ver a Dios se atrofia, resulta incapaz de percibir y se vuelve insensible. Ya no percibe lo divino, porque el órgano correspondiente se ha atrofiado en él, no se ha desarrollado. Cuando utiliza demasiados todos los demás órganos, los empíricos, entonces puede ocurrir que precisamente el sentido de Dios se debilite, que este órgano muera y que el hombre, como dice San Gregorio, no perciba ya la mirada de Dios, el ser mirado por Él, la realidad tan maravillosa que es el hecho de que su mirada se fije en mí. Creo que San Gregorio Magno describió exactamente la situación de nuestro tiempo. En efecto, su época era muy semejante a la nuestra. Aquí nos sugiere otra vez la pregunta: ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es lo que el Señor nos dice hoy en la primera lectura y que San Pablo nos recomienda encarecidamente en nombre de Dios. Tened los mismos sentimientos de Jesucristo. Aprended a pensar como pensaba Cristo. Aprended a pensar como Él. Este pensar no es solo una actividad del entendimiento, sino también del corazón. Aprendemos los sentimientos de Jesucristo cuando aprendemos a pensar como Él, y por tanto, cuando aprendemos a pensar también en su fracaso, en su experiencia de fracaso, y en el hecho de que incrementó su amor en el fracaso. Si tenemos sus mismos sentimientos, si comenzamos a ejercitarnos en pensar como Él y con Él, entonces se despierta en nosotros la alegría con respecto a Dios, la convicción de que Él es siempre el más fuerte. Sí, podemos decir que se despierta en nosotros el amor a Él. Experimentamos la alegría de saber que existe y podemos conocerlo, que lo conocemos en el rostro de Jesucristo, el cual sufrió por nosotros. Creo que lo primero es entrar nosotros mismos en contacto íntimo con Dios, con el Señor Jesucristo, el Dios vivo, que en nosotros se fortalezca el órgano para percibir a Dios, que percibamos en nosotros mismos su gusto exquisito. Eso dará al alma, a nuestra actividad, pues también nosotros corremos el peligro de trabajar mucho en el campo eclesiástico, haciéndolo todo por Dios, pero totalmente absorbidos por la actividad, sin encontrar a Dios. Los compromisos ocupan el lugar de la fe, pero están vacíos en su interior. Por eso creo que debemos esforzarnos sobre todo por escuchar al Señor en la oración, con una participación íntima en los sacramentos, aprendiendo los sentimientos de Dios en el rostro y en los sufrimientos de los hombres, para que así se nos contagie su alegría, su celo, su amor, y para mirar al mundo como Él y desde Él. Si logramos hacer esto, entonces también, en medio de tantos no,
encontraremos de nuevo a los hombres que lo esperan y que a menudo tal vez son caprichosos, como dice claramente la parábola, pero que desde luego están llamados a entrar en su sala. Una vez más, con otras palabras, se trata de la centralidad de Dios, y no precisamente de un Dios cualquiera, sino del Dios que tiene el rostro de Jesucristo. Esto es muy importante hoy. Se podrían enumerar muchos problemas que existen en la actualidad y que es preciso resolver, pero todos ellos solo se pueden resolver si se pone a Dios en el centro, si Dios resulta de nuevo visible en el mundo, si llega a ser decisivo en nuestra vida y si entra también en el mundo de un modo decisivo a través de nosotros. A mi parecer, el destino del mundo en esta situación dramática depende de esto, de si Dios, el Dios de Jesucristo, está presente y si es reconocido como tal o si desaparece. Nosotros queremos que esté presente. En definitiva, ¿qué debemos hacer para ello? Dirigirnos a Él, celebrar la misa votiva del Espíritu Santo, invocándolo. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está herido, dobla lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está torcido. Invoquémoslo para que riegue, caliente, enderece, para que nos infunda la fuerza de su fuego santo y renueve la faz de la tierra. Por eso, le suplicamos de todo corazón en este momento, en estos días. Meditemos el Evangelio con el libro de cielo. Sal a los caminos y a las veredas. Insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. La parábola del gran festín fue pronunciada por Jesús con ocasión de un banquete al que fue invitado y durante el cual uno de los comensales dijo: «Dichoso el que pueda comer en el reino de Dios». Jesús intervino entonces con la siguiente parábola: «Dichoso el que participe en el banquete del reino de Dios». Volumen 20, febrero 16, 1927. Entonces, tu invitación es extensísima. No hay quien pueda hacer menos que aceptar, porque es una voluntad divina que llama todas sus obras a su convite. Ni por asomo queda excluida mi mamá celestial, y todos se sienten honrados y triunfantes por asistir a las bodas y de participar en el convite de las bodas de mi suprema voluntad. Por eso, con ansias esperan tus actos, tus invitaciones, tus llamadas, para venir a sentarse al banquete y festejar a la pareja de los esposos. Entonces, tú vas delante, junto con mi voluntad, ante la majestad suprema. Mis obras te siguen detrás. Y esto es con justicia, porque al crear todas las cosas, fue a la criatura a quien dimos la supremacía sobre todas nuestras obras, esto es, a la criatura en quien debía reinar plenamente nuestro fiat divino, no a la criatura degradada por su voluntad. Esta es la última de todas, no tiene ni derecho ni comunicación. En cambio, donde reina mi querer, tiene el derecho de ser la primera y llamar a todos para hacerse seguir por todos. Volumen 23, noviembre 18, 1923. Las fiestas, las alegrías, vienen formadas en las comunicaciones. El bien aislado no lleva fiesta. La alegría, estando sola, no sonríe. La felicidad sola no banquetea, y además,
¿Con quién debe festejar, sonreír, banquetear, si no encuentra a quién hacer esta fiesta, sonreír juntos, embelezarse mutuamente? Por eso, la unión forma la fiesta. El volver contenta a otra criatura forma el contento propio. He aquí por qué, si tenemos nuestras nuevas fiestas, que no nos faltan jamás, nos falta la nueva fiesta que no damos a la criatura. Si tú supieras nuestra alegría y felicidad al ver tu pequeñez, sentarse a nuestra mesa, alimentarse de las verdades de nuestro supremo querer, sonreír de cara a su luz, tomar nuestras alegrías, parece hacerte el depósito en ti misma de nuestras riquezas, embellecerte de nuestra belleza, y como embriagada por tanta felicidad, oírte repetir: quiero el reino de tu fiat. Insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Volumen 12, febrero 27, 1919. Fuera de mi voluntad, cuántos obstáculos no encuentra el alma, pero en mi voluntad es libre. Yo la dejo libre de amarme como quiera. Es más, le digo: deja tus harapos humanos, toma lo divino. Yo no soy avaro ni celoso de mis bienes. Quiero que tomes todo. Ámame inmensamente. Toma todo mi amor. Haz tuyo mi poder. Mi belleza, hazla tuya. Por cuanto más tomes, tanto más estará feliz tu Jesús. La tierra me forma pocos tabernáculos. Las hostias están casi numeradas y además los sacrilegios, las irreverencias que me hacen. Oh, cómo es ofendido y obstaculizado mi amor. En cambio, en mi voluntad nada estorba. No hay ni la sombra de la ofensa. Y la criatura me da amor, reparaciones divinas y correspondencia completa. Y junto conmigo se sustituye a todos los males de la familia humana. Sé atenta y no te apartes del punto donde te llamo y quiero. Volumen 17, diciembre 1, 1924. Hija mía, mi voluntad está recibiendo continuas muertes por parte de las criaturas. Ella es vida, y como vida quiere dar la vida de la luz, pero la criatura rechaza esta luz, y en efecto, no recibiéndola, esta luz muere para la criatura, y mi voluntad siente la pena de la muerte que la criatura ha dado a esta luz. Mi voluntad quiere hacer conocer los méritos, las virtudes que contiene, y la criatura rechaza este conocimiento con los méritos y las virtudes que contiene, y mi voluntad para la criatura muere a este conocimiento y a los méritos y a las virtudes que contiene mi querer, y mi voluntad siente la pena de la muerte que la criatura ha dado a las voluntades y méritos de mi querer. Y así, si quiere dar amor y no es recibido, siente la muerte dada al amor. Si quiere dar la santidad, la gracia, siente darse por la criatura la muerte a la santidad y a la gracia que quiere dar. Así que es continua la muerte que siente al bien que quiere dar, y además, ¿no sientes tú en ti la muerte continua que sufre mi voluntad? Viviendo tú en ella, estás obligada, como connaturalmente, a tomar parte en estas muertes que sufre mi voluntad, y a vivir en un estado de continua agonía. Yo al oír esto he dicho: Jesús, amor mío, no me parece que sea así,
Es tu privación la que me mata, que me quita la vida sin hacerme morir. A lo que responde el Señor: sal a los caminos y cercas, y obliga a entrar hasta que se llene mi casa. Es la invitación urgente que la Iglesia de los primeros tiempos hace a los gentiles por medio de sus apóstoles, para que participen también ellos del banquete del reino de Dios. En la casa de Dios hay lugar para todos, y es necesario que se ocupe hasta el último sitio. Dios escoge a todos, de manera que todos tienen la oportunidad de escogerlo a Él. La parábola termina con una frase terriblemente seria: os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. Parece que esta frase no forma parte de las palabras del amo, sino que está puesta en labios de Jesús y coincide con la perspectiva escatológica de los versículos introductorios 14-15. El festín de Jesús es el banquete mesiánico de los últimos tiempos. Hay que aceptar la invitación de Dios cuando Él llama por medio de Jesús o sus discípulos. Querer asistir después de haber rechazado una primera invitación podría ser ya tarde. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Fiat.